Yo soy Claudia Payán, bienvenidos a Salud Mental VIP. Yo estoy muy contenta porque hoy tengo una persona que no saben cómo le he aprendido y sobre todo me ha enseñado esta serie de palabras y de cuestiones que yo completamente desconocía, y quiero presentarle con ustedes a Juan Pablo Solórzano, ahora es que divulgador de neuroantropología. A ver, Juan Pablo, vamos de inicio. Platícame qué es divulgador de neuroantropología. Ahora sí que me haces ver muy culta, pero también estoy como que, explícame, ¿de qué trata? ¿Qué tal, Claudia? Encantadísimo de saludarte, encantadísimo de saludar a toda la gente que nos está siguiendo. Neuroantropología es una disciplina muy interesante porque se trata de entender la evolución del ser humano a través del entendimiento de la evolución del cerebro. Entonces, a mí me gusta divulgar la neuroantropología, es a lo que me dedico, sobre todo es mi línea temática, porque podemos separar dos cosas que son importantísimas para el conocimiento y la comprensión de nosotros mismos, que es nuestro cerebro primitivo y nuestro cerebro civilizado. La diferencia entre el sistema límbico primitivo o cerebro mamífero y los lóbulos frontales. Y eso juega un papel importantísimo en el poder controlarte, en el poder entender tus emociones, en el poder regular tus impulsos. Y obviamente en la construcción de la salud mental, pues sí tiene fichas muy importantes que poner sobre la mesa la neuroantropología. Pero bueno, no es nada tan sofisticado por lo que la gente se tenga que agobiar, pero creo que ha quedado bien explicado. Pero sabes que me gusta mucho que nos lo plantees y nos lo expliques, sobre todo por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de salud mental, tiene que ver una serie de emociones que se envuelven en nuestro día a día. Y es algo que queremos compartir por medio de esta red en lo que son Facebook y otras plataformas. Juan Pablo, cuando tú me explicas de todo lo que envuelve la neuroantropología, también me puedes hablar mucho de lo que envuelve nuestro inconsciente y además lo que es, por ejemplo, un tema que quiero tratar contigo. Y eso se trata de las fortalezas emocionales. Así es. Voy encaminada yo con una fortaleza emocional, porque yo sé que a cada uno de nosotros nos impacta diferente lo que es la salud mental. Platícame de qué forma no lo puedes desmenuzar para entenderlo un poco más y nosotros saber cómo tratarlo. Pues mira, las fortalezas emocionales tienen que ver con nuestra manera de lidiar con nuestras emociones negativas principalmente. Y cómo usamos nuestras emociones a favor de programar nuestro comportamiento con visión de futuro o, en su defecto, sin visión de futuro. Ese es el tema. ¿Qué tanto actuamos, vivimos y reaccionamos para resolver lo que sentimos al momento, las emociones del momento? ¿O qué tanto actuamos y nos movemos en pos de un futuro que no nos reporta recompensas inmediatas, pero que le apostamos siempre con claridad a 1 año, a 5 años, a 10 años? Y tiene mucho que ver eso, porque cuando somos vulnerables a las emociones negativas, siempre estamos más desesperados por resolver el presente. Y entonces eso nos limita a vivir sin visión de futuro, ¿no? Por eso es importante, Claudia. A ver, entonces yo necesito trabajarlo, necesito identificar cuál es mi fortaleza y cómo la puedo encaminar. A ver, Juan Pablo, si yo me pongo, ok, fortaleza emocional, ¿cómo voy a identificar cuál es mi fortaleza? ¿O cómo me dirías tú con tu conocimiento que puedo encontrarla? Hay que entenderlo como un proceso. Es decir, hay unas fortalezas que se tienen que trabajar antes que otras. Okay. Empezamos a trabajar fortalezas emocionales desde la comprensión de las emociones negativas, el manejo de las emociones negativas. Entonces, ¿cómo eres tú cuando estás preocupada? ¿Cómo eres tú cuando tienes por ahí un coraje o estás fuertemente enojada con alguien? ¿Qué tanto tus emociones negativas te hacen tomar decisiones erráticas? De aquí que el principio, la base de las fortalezas emocionales es el autocontrol. Y el autocontrol tiene mucho que ver con la posibilidad de algo que no siempre practicamos, pero lo tenemos que tomar en cuenta en el día a día. Y es lo siguiente: de vez en cuando, Claudia, de vez en cuando no te hagas caso. O sea, no trato de controlarme, fluyo. No trates de controlarte, no trates de controlar lo que es la sustancia de tu angustia, de tu preocupación y tu estrés. Es decir,
de vez en cuando no reacciones a las emociones negativas o las reacciones negativas que puedes vivir en el día a día como parte de algo que no te gusta, algo que te asusta, algo que te molesta. Ahorita que estamos en el contexto de la pandemia, de pronto experimentamos obviamente niveles más altos de estrés y esto es normal. El estrés se manifiesta en el tipo de pensamientos que tenemos. Hay un flujo caótico de pensamientos negativos y de pronto tu mente empieza a proyectar de manera posiblemente catastrófica el futuro, ya sea cercano, mediano o largo plazo. Si nosotros nos tomamos en serio estas proyecciones negativas, si nos las tomamos demasiado en serio, entonces vamos a entrar en un ciclo de autoengaño. Es decir, yo mismo me cuento la historia de terror, yo mismo me la creo y yo mismo me programo a tomar decisiones conforme a esa historia y ese cuento de terror. Por lo tanto, yo mismo me instalo a vivir en una pesadilla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tomo este consejo con el que estamos comenzando? No siempre te hagas caso. Entonces, hoy no me voy a hacer caso. Es decir, mis emociones negativas siguen, pero voy a hacer un ejercicio que es bastante interesante. Así como un río nos puede arrastrar con sus aguas, sí, así nos arrastran nuestras emociones. ¿Y qué pasa si yo soy capaz de salirme del río y verlo fluir desde afuera? Esto lo podemos lograr mediante una técnica que me encanta practicar con la gente y que se llama 1 minuto de silencio mental. Durante 1 minuto no pienses nada, solo contémplate. Solo contémplate. Es 1 minuto, Claudia. Si nos ponemos en tiempo indeterminado a tratar de blanquear la mente, silenciar la mente, es difícil, porque nos están asaltando pensamientos todo el tiempo. Está bien que te asalten esos pensamientos, pero salte del río, ponte en la orilla y verlo fluir desde fuera. Es decir, en lugar de decir, estoy aterrado por lo que puede pasar, estoy furioso por lo que acaban de hacer, etcétera, di, qué curioso, me siento mal, me siento enojado, qué curioso, me siento asustado. Esto te lo voy a explicar con un relato. En alguna ocasión había un maestro del hinduismo asomado por la ventana de un palacio y estaba ahí contemplativo, ya tenía mucho tiempo y sus discípulos lo observaban preguntándose con curiosidad, ¿y qué estará contemplando el maestro? Y de pronto, después de permanecer impávido, con la mirada firme, el maestro suelta una sonrisa. Y uno de los discípulos que estaba ahí le pregunta, maestro, ¿de qué se ríe? Y el maestro responde, es que acabo de enfurecer. ¿Qué quiere decir? Que puede notar la presencia de la furia, mas no dejarse arrastrar por ella. Entonces, ve su propia emoción negativa como el agua de un río que corre, pero sabe que no está en ese río dejándose arrastrar por ella, ¿sí? Esto es la clave de no siempre te hagas caso. No siempre hagas caso de las emociones negativas o del flujo de emociones negativas que una situación como la que estamos viviendo actualmente nos puede desencadenar. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tú tratas de mantener esa paz, de no reaccionar, de observar qué es lo que está pasando y tienes enseguida de ti una serie de grillos que te están diciendo, reacciona, hazlo, deberías de hacer esto, es que tienes que manejarlo de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo manejar esa parte? Porque si llega a ser un tanto tensa. Es más, ya no llegas a reaccionar bajo tu criterio, reaccionas a criterio de los demás para no recibir una crítica o un te lo dije. Así es. Y el problema que se nos presenta en una situación como la que planteas, también es un problema de magnitud, o sea, de cantidad. Eso tiene que ver con la cantidad de mensajes que recibes que te presionan. Si fuera uno solo, no importa, lo manejas. Si fuera un solo grillo el que te hace ruido, como sea, lo controlas. El problema es cuando se acumulan, cuando son muchos y cuando te sientes abrumada porque te saturan demasiadas cosas, demasiados pendientes, demasiadas observaciones, quizá demasiados comentarios, etcétera. Aquí el principio a aplicar es, no todo es igual de importante. Sobre todo cuando nos vemos abrumados y saturados por la cantidad de asuntos, comentarios o estados de alerta que se encienden en nuestro día a día. No todo es igual de importante. La calma llega cuando reconoces lo más importante y te enfocas en ello. Lo que pasa es que cuando recibimos estos mensajes que tú mencionas como estados de alerta,
¿sí? Como chicharras, como alarmas que suenan y nos hacen sentir obligados a reaccionar inmediatamente. A ver, seamos francos, no podemos reaccionar inmediatamente a todo. Tiene que haber primero esto y después esto otro. Por lo tanto, no todo es igual de importante y no todo es igual de urgente. La calma llega, cuando sabes reconocer qué es lo importante y lo que puede esperar. Ese discernimiento hay que tenerlo activo siempre, ¿sí? De pronto parece que 1000 cosas son para allá, para ahorita. Y hay veces que así es, y hay veces que simplemente te tienes que apurar y ya. Pero tampoco es cierto que puedes vivir con esa presión y esa saturación todo el tiempo. Entonces, fíjate, ya aprendimos 2 principios de buen manejo emocional y de fortalezas emocionales. El primero dice, no te hagas caso siempre, ¿sí? Ajá, ¿cierto? Y ignora tu tormento de emociones negativas en más de una ocasión. Y el segundo es, no creas que todo es igual de importante. Aprende a reconocer lo que sí se tiene que hacer ya y lo que puede esperar. Y en más de alguna ocasión escucharemos sonar una alerta, y nuestra respuesta tendrá que ser, ahorita no. Y esto habremos de hacerlo en calma, ¿sí? Hay un principio budista que me encanta, que dice lo siguiente. El sufrimiento comienza en la obsesión por el control. Cuando tú crees que puedes controlarlo todo, incluso a ti misma, en ese momento empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque se te va a imponer la imposibilidad del control. Es decir, no es cierto que lo puedes controlar todo. Además, la dimensión del mundo es más grande que tú. El mundo es más grande que tú. Por lo tanto, el controlado es más grande que el controlador. Esto quiere decir que el controlador siempre se va a ver abrumado por eso que ilusoriamente cree que tiene que controlar. Entonces, no lo tienes que controlar todo. Es más, hay que vivir aceptando la idea de que en más de alguna ocasión muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida van a salir de control. Cierto. ¿Sí? Ya los pondremos en orden, en su momento. No todo se puede hacer ya. Y es que, ¿sabes qué? Eso me recuerda precisamente lo que no estamos aprendiendo de la pandemia. Todos traíamos planes, todos traíamos un ritmo de trabajo, muchos nos quejamos de la rutina de trabajo, de nuestro día a día, y llega una pandemia que ¿quién nos iba a decir a nosotros a un inicio de año que pasaríamos por algo como esto? ¿Cuándo en la vida nos lo íbamos a imaginar? Juan Pablo, estamos hablando de que nos cambió la vida, no a uno, a varios. Sí. Y yo entiendo que bajo diferentes circunstancias para algunos ha sido desgarrador todo esto que está sucediendo emocionalmente, económicamente, y por otro lado, para otros han sido una serie de oportunidades que ellos mismos se han generado. Entonces, cuando tú dices que por lo regular estamos acostumbrados a mantener el control, ese diría yo que es el problema número 1. Y sí. no solamente en la pandemia, yo hablo en general, en una relación, en una familia, con los hijos. ¿Por qué? Porque traemos estas ganas de poder sostener todo a nuestro criterio, que pensamos que está bien, porque nuestro control porque es miedo a que los demás no hagan las cosas como nosotros pensamos que estamos bien. El problema es que lo que nosotros pensamos son una serie de creencias que conforme a lo largo de salud mental vamos a empezar a descubrir. Y yo creo que es algo que te he aprendido también a ti, de que como las circunstancias nos están poniendo ahora sí que una escuelita de vida que con estos puntos que me estás manejando, lo más importante para esto es entrar en conciencia. Pero Juan Pablo, dime, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿De qué forma? Si soy una persona impulsiva, si soy una persona que no sé manejar estas emociones, dime de qué forma puedo yo solucionar o empezar a trabajarlo porque tengo miedo. Y como lo hablábamos, cada uno tiene una fortaleza diferente. ¿Cómo le saco ventaja a los demás? Sí. Fíjate que cuando uno se propone algo así, como esto que mencionas, literal es un propósito. Es decir, me propongo ser una persona menos impulsiva, menos controladora. Quiero fluir más en paz en la vida. No por controlar menos voy a ser menos responsable. Simplemente quiero hacerlo en paz. Bien, si el propósito es ese, hay que reafirmarlo más de una vez.
porque te puedes hacer el propósito una vez y al día siguiente ya se te olvidó y vas a seguir cayendo en el mismo ciclo vicioso de siempre, ¿sí? El estado de alerta, el impulso, la ansiedad, y a final de cuentas resuelves un porcentaje de lo que tienes que resolver, pero ni siquiera te gratifica porque siempre vas a vivir más abrumada por todo lo que no se alcanza a resolver que por eso que sí has resuelto. Si te fijas, es algo que la ansiedad hace mucho sobre nosotros. Nos hace ver lo que no está resuelto. Y a lo largo de nuestro día a día resolvemos que sí hacemos bien, pero son las que menos vemos porque nos domina el estado de alerta por lo que no está, según nosotros, bien hecho y por lo que no está, según nosotros, bajo control. Entonces, quien tenga el propósito de vivir en paz, que lo reafirme todos los días. Por eso reitero el ejercicio de 1 minuto de silencio mental. Mira, la práctica de la meditación es maravillosa, pero de pronto recomendarle a las personas hacer meditación es como recomendarles ir al gimnasio. Tú sabes que la mayoría no lo van a hacer, ¿sí? O que lo van a hacer con inconsistencia. Pero ya es una gran ventaja la práctica del silencio mental. 1 minuto, desconéctate. Y quiero invitar a quien esté viendo esta transmisión a que lo haga en este momento. Cierra tus ojos y proponte no pensar nada. Si te asaltan pensamientos, porque la mente es muy traviesa y no le gusta el silencio. Si te asaltan pensamientos, contémplalos. Pero no hagas caso de tus reacciones emocionales a estos. Y después de 1 minuto, cuando abres los ojos, en serio, sientes que estás en otro canal. Una vez que lograste silenciar tu mente, durante 1 minuto, solamente 1 minuto, entonces ya te puedes creer y ya puedes practicar esto de no hacerme caso del todo. O sea, yo no te estoy diciendo que no te hagas caso y que ignores lo que sientes y lo que piensas, pero tampoco te compres todo tu rollo mental porque sabemos que nuestras emociones negativas son escandalosas y tienden a exagerar. Y cualquiera de nosotros puede hacer el ejercicio. ¿A poco no proyectas en tus preocupaciones pensamientos que después, cuando la preocupación ya se calmó, recuerdas esos pensamientos y dices, ay, qué exagerado. Ay, cómo exageré imaginándome las cosas, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo curioso? Que pese a que podemos hacer conciencia de esa exageración de nuestro estado de alerta mental, nuestro estado de alerta mental nos va a volver a saltar, va a volver a exagerar, y si nuestras emociones no están bien, en equilibrio, nos la vamos a volver a creer, vamos a volver a caer en el engaño. Y después vamos a volver a decir, ay, qué exagerado fui. Entonces, ¿qué tal que ese darte cuenta de tu exageración en tu ansiedad lo haces en vivo, no después cuando ya te calmaste? Una gran ventaja, y esto es una fortaleza emocional marcadísima, es darme cuenta yo en este momento que estoy exagerando. ¿Sí? Ahorita estoy muy preocupado y en este momento, perdón. Entrar en conciencia. Entrar en conciencia, pero en vivo, no después. No después de que ya pasó la avalancha y ya me di cuenta que yo exageré. No. Hice todo mi escándalo. Ya después de que hice mi escándalo y ya después de que le tuve que pedir perdón a 15 personas porque la regué. Bueno, no, en vivo. En este momento estoy pensando tonterías. Fíjate qué gran ventaja es el que se da cuenta en vivo de eso. ¿Sí? Este es el ejercicio. Esto es el logro de salirte del río y verlo fluir desde afuera. Y todo empieza con 1 minuto de silencio mental. Entonces, ya cuando te das cuenta que tus estados de alerta tienden a ser exagerados, entonces ahí ya te puedes dar cuenta de que no todo es igual de importante, no todo es igual de urgente. Por lo tanto, vamos resolviendo lo que tenemos que resolver en orden. Y lo único que tengo que reconocer es por dónde empezar y enfocarme por completo en ello. ¿Sí? Y es por esto que te digo que las fortalezas emocionales se construyen con cierto orden. Se construyen comenzando en el autocontrol, en el manejo de las emociones negativas, en el desapego entre la conciencia y las emociones o el estado de alerta. Y esto es algo verdaderamente importante. No es difícil de practicar, es decir, lo difícil no es hacerlo, lo difícil es recordarlo todos los días. ¿Sí? Ahí es donde perdemos la constancia de la práctica. Sí. La repetición es la madre de la detención. Por eso nos dicen, repítetelo.
Antes de finalizar, Juan Pablo, me encantaría que ya que tomamos estos 3 puntos y que nos das este consejo, hay algo que nos llevamos con todo este tema de salud mental. Y tú y yo vamos a tocar a lo largo de esta nueva etapa de tu servidora y con Salud Mental VIP, en el cual reconozco y te agradezco muchísimo la confianza por ser uno de mis especialistas, porque eres una persona que tienes tanto que aportar, traes un conocimiento increíble, que es algo que la gente debe de conocer, y traes talleres y traes entrenamientos buenísimos. Y quiero darle mucho énfasis a esto porque nosotros no estamos tomando un tema de la nada, estamos tomando un tema con alguien que está especializado en el tema. Y con esto en neurología, la verdad es que quisiera ver la posibilidad, y pronto, de que también nos digas cómo encaminarlo también con lo que es con los niños. Sí, claro. La gente no sabemos cómo manejarlo con nuestros hijos. Sí. Esta idea de que van a entrar a la escuela, de que si entran, no entran, cómo va a estar, los sucesos que están sucediendo en el hogar, en cuanto a una separación, en cuanto al tener que irse con sus papás un tiempo, regresar. Es una serie de detalles que yo quiero que la gente se prepare, que esté pendiente de las publicaciones de Juan Pablo. Él me hizo entender mucho lo que eran los millenniums y toda esta serie de cosas que tampoco conocía, y te agradezco mucho porque no lo olvido y lo sigo poniendo en práctica. Entender la formación de cada uno de nosotros. Entonces, Juan Pablo, ¿algo más que quieras agregar con este tema de fortalezas emocionales? Súper importante, y sobre todo ahorita en esta etapa de la pandemia. ¿Algo más que quieras agregar? Pues ahorita que mencionaste a los niños, sí trabajo en un taller, 15 prácticas educativas para formar fortalezas emocionales en los niños. Sobre esto, nada más resaltar un dato muy importante, y es que para este 2020 el gobierno de Gran Bretaña decidió incluir en su currícula de asignaturas obligatorias la asignatura de meditación. ¿Sí? Entonces, ya con un gran apoyo en la neurociencia en sí, hoy el Ministerio de Educación en Gran Bretaña se ha dado cuenta de que los niños tienen que aprender y tienen que entrenarse a esto, a guardar silencio en su mente para contener una parte o regular una parte del torrente de emociones que todos como humanos experimentamos, ¿no? Y es curioso, pero lo trabajamos en los niños, sin embargo, difícilmente uno puede aportárselo a los niños si uno no lo trabaja primero en uno mismo. Todas las disciplinas relacionadas con la inteligencia emocional, primero uno las tiene que trabajar en uno antes de aspirar a facilitárselas a otro. Eso es esencial. El ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, importantísimo trabajarlo en nuestros niños. Si tenemos hijos y quisiéramos nosotros contribuir para que ellos formen fortalezas emocionales, el primer paso siempre es trabájalas en ti. No puedes trabajar en ellos lo que no tienes trabajado en ti. ¿Sí? Entonces, por ahí empezamos, Claudia. Y por último, con respecto al tema de la pandemia y lo que viene, yo creo que ya no somos nuevos en la pandemia. A estas alturas ya tenemos callo. No quiero decir que con esto ya somos inmunes a las emociones negativas, a la incertidumbre, a la ansiedad. Hay gente que de muchas maneras la está pasando muy mal, ya sea porque han tenido casos de infección en la familia, ya sea porque la situación económica se ha agravado. Pero lo más importante es privilegiar el dominio de uno mismo, ¿sí? Cuidar la experiencia interior que uno vive, porque toda tu felicidad o toda tu desdicha es tu vida, pero tu vida adentro de ti, tu experiencia subjetiva, la película que vives desde este foco, que es tu mente, y que es desde ahí donde interactúas con una realidad que en un porcentaje enorme es imaginada. Entonces, pues no puedo con esto más que cerrar. No se dejen de las emociones negativas. No te la creas toda cuando te asalten las emociones negativas en tu mente. No creas que lo tienes que resolver todo. Reconoce lo importante y enfócate en ello. Y no dejes de entrenar más de una vez al día tu minuto de silencio mental para poder hacer esto que es maravilloso, salir del río y verlo fluir desde fuera.
Cuando el río corre y te arrastra, te está estrellando contra las piedras, y las emociones negativas son justamente eso. Hay que aprendernos a salir del río. Volveremos a él, pues somos ese río. Pero hay que saber salirnos de él de vez en vez. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo. Qué bonito lo explicaste y me encantan las ilustraciones, sobre todo porque va a ser más fácil que nosotros podamos ponerlo en práctica. Les agradezco muchísimo que nos acompañaran en Salud Mental. Por favor, estén pendientes para más entrevistas con gente como Juan Pablo. Por favor, pendiente porque tenemos mucho más preparado para usted.